Imaginen esto por un momento. Las llamas nos encerraron por debajo. Vimos el fuego venir por delante. Después se nos vinieron las llamas por arriba. Quisimos escapar, tratamos por todos lados, pero el fuego nos rodeaba. Estas son las palabras de un hombre que vivió para contarlo. Un relato que nos mete de lleno en la pesadilla que vamos a desentrañar hoy. Hoy vamos a sumergirnos en la investigación periodística Vidas de Papel, una historia tremenda sobre la industria forestal en Chile, donde vamos a ver cómo, a veces, el valor de la vida parece ponerse en una balanza frente a las ganancias. Miren, para entender bien este caso, vamos a ir por partes. Primero, vamos a ir al epicentro del desastre. Después, analizaremos las dos versiones totalmente opuestas que surgieron. Luego, vamos a hablar de las condiciones de los trabajadores. Y finalmente, veremos el panorama completo, el sistema que permitió que algo así ocurriera. Aquí es donde todo empieza, en este lugar, en esta fecha. Un día que quedó marcado a fuego, literalmente. Vean esta imagen. Hoy es solo desolación. Pero para entender la tragedia, hay que imaginarse cómo era este lugar. Una quebrada, un hoyo profundo, rodeado de barrancos por todos lados. Los que conocen la zona dicen que es una trampa natural, un lugar donde el viento hace lo que quiere. Bueno, a ese lugar exacto enviaron a un grupo de hombres a pelear contra las llamas. La cronología de ese día es que te pone los pelos de punta. Desde la mañana, el jefe de la brigada, que era el que más sabía, avisó: «Oigan, esto se va a salir de control». Pidieron ayuda, pidieron que lo sacaran de ahí, pero esa ayuda simplemente no llegó a tiempo. Para cuando apareció el helicóptero, para 7 de ellos ya era demasiado tarde. Apenas se apagaron las llamas, empezó otra batalla, la de las explicaciones. Y surgieron dos versiones que no podían ser más distintas. Acá la historia se pone todavía más compleja. Y lo que es realmente increíble es la velocidad. O sea, sin una investigación a fondo, a solo horas de que murieran 7 personas, la versión oficial ya estaba lista. Esto fue un acto criminal, un atentado. Así de rápido. Y acá se ve el choque de narrativas. Clarísimo. Por un lado, el gobierno y la empresa hablando de terrorismo, apuntando a organizaciones mapuche, y por el otro, la gente del rubro, los expertos, preguntándose cosas mucho más básicas. ¿Por qué mandaron a esos hombres a una quebrada sin salida? ¿Porque no funcionaban las radios? ¿Nadie fue negligente? Y claro, la empresa dueña de los árboles, Mininco, a través de su matriz CMPC, se sumó de inmediato a la tesis del atentado. Fíjense que los llama profesionales, pero como vamos a ver, sus condiciones de trabajo estaban muy lejos de ser profesionales. Esta narrativa, claro, desviaba la atención de cualquier posible responsabilidad de la empresa. Bueno, dejemos por un momento las versiones oficiales y vayamos al corazón de esta historia, las personas. ¿Quiénes eran estos hombres y en qué condiciones se jugaban la vida? Este número lo dice casi todo, 290,000 pesos chilenos de la época, por mes. Ese era el valor que se le ponía a un trabajo donde, como ya vimos, un error o un equipo que falla significaba la muerte. Y la precariedad salta a la vista en cada detalle. Algunos de los muchachos llevaban solo 20 días en el trabajo. 20 días. La capacitación duraba 4 días. Las radios, justo en esa quebrada, no tenían señal. No tenían ni siquiera algo tan simple como un silbato para ubicarse en medio del humo. Un sobreviviente apretó el botón de pánico de su radio. ¿Saben cuál fue la respuesta que recibió horas después? Un simple «¿Ah? ¿Tú lo apretaste?» Y uno se pregunta, ¿cómo puede pasar todo esto? Bueno, hay una palabra clave para entenderlo: subcontratación. La empresa grande, Mininco, no contrata directamente a los brigadistas. Le paga a una empresa más chica, Forestal Cerda, para que haga el trabajo sucio. Así, cuando pasa una tragedia, la responsabilidad se empieza a pasar de mano en mano y al final se pierde. Y para entender la mentalidad detrás de todo esto, escuchen esta frase del dueño de la empresa subcontratista. Nadie obliga a nadie a combatir hasta morir. Una frase que demuestra una desconexión total con la realidad de gente que necesita ese sueldo, por miserable que sea, para poder vivir. Es que al final, la tragedia de Casapiedra no es un hecho aislado, no es mala suerte.
Es el síntoma de un modelo económico mucho más grande. A esto, los expertos le llaman el desierto verde. Miles y miles de hectáreas con una sola especie de árbol, pino o eucalipto, que son perfectos para hacer madera rápido. El problema es que también son altamente inflamables. Básicamente, se crea un paisaje que es como un barril de pólvora gigante, esperando nomás la chispa que lo encienda. Y aquí está la gran paradoja. Empresas que generan ganancias millonarias año tras año. Pero la inversión en la seguridad de la gente que protege esos mismos bosques, bueno, parece que eso no es una prioridad. Y esto nos lleva a la pregunta central de toda esta historia. En un sistema que está tan enfocado en generar riqueza, ¿qué precio se le pone al final a una vida humana? Esta imagen muestra la maquinaria siempre en movimiento. Camiones y más camiones, el motor de la economía de la región. Pero detrás de cada uno de esos troncos hay una historia de riesgo, de sueldos bajos y a veces, como en este caso, de vidas que se pierden. Y terminamos con la dedicatoria del libro que nos guió en este análisis. Es un recordatorio de que esta no es solo la historia de 7 hombres, es la historia de miles de trabajadores en condiciones precarias y también la de un conflicto por la tierra que sigue ardiendo, a veces de la manera más literal y dolorosa posible.